Vuelvo a grabar. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Sí, profe. Ok, bueno. Entonces nos quedamos en el tono en donde dice que todo organismo para mantener una posición equilibrada necesita tener un nivel del tono determinado, o sea, una mínima tensión, que fue lo que les dije. Si nosotros queremos mantener la posición de bipedestación, ¿qué debe pasar? El músculo se debe contraer para poder mantener esa postura. Si no pasa eso, entonces no vamos a poder mantener esa postura. El niño al nacer presenta un grado de hipertensión. Hipertensión no es hipertensión arterial, o sea, una tensión excesiva en los miembros e hipotonía. Pongan en silencio sus micrófonos. Yo no me voy a, si quieren hablar, activen. Entonces, el niño al nacer presenta un grado de tensión máxima en los miembros e hipotonía en el eje corporal. Por el tono axial del tronco y la cabeza, ¿sí? Se observa. O sea, todo lo que es el tronco y la cabeza, la musculatura del cuello se encuentra insuficiente para mantener el peso de la cabeza. O sea, vos no podés, por ejemplo, agarrarle al niño, ¿sí? Por eso muchas veces cuando se le agarra al niño, ¿verdad? A la semana o los primeros meses, siempre se le dice atender su cabecita, agarrarle su cabecita. ¿Por qué? Porque el niño todavía es incapaz de mantener la cabeza y el cuello de forma erecta. Eso ocurre porque por el peso de la cabeza, ausencia del control en los músculos vertebrales y lumbares para mantener la erguida a la espalda. O sea, el niño no va a poder todavía sentarse. Vos le vas a sentar al niño en los primeros meses y él se va a tender a caerse nuevamente. ¿Por qué? Porque todavía no tiene un buen tono en esa zona del tronco. En brazos y piernas, cuando el niño está sentado o acostado, no puede extender los miembros y se da una rigidez en la flexión en los mismos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los niños siempre adoptan, a ver si tengo una imagen acá de eso. Los niños siempre adoptan, ¿sí? ¿Qué imagen o qué posición? Los miembros superiores, los brazos, ¿sí? Los brazos tienden a estar flexionados, al igual que los miembros inferiores. Todos se encuentran en flexión. Ellos no pueden extender los brazos ni las piernas. Esto da como resultado la posición característica del recién nacido, como, conocida como postura fetal, que es lo mismo cuando nosotros nos acostamos de cúbito lateral o de costado. ¿Qué tendemos a hacer? Tendemos a adquirir esa postura fetal. A medida que va madurando el sistema nervioso, va llevando a cabo el control del tono muscular. Ese tono se tiene que ir aumentando. Una vez que mejora el tono muscular, o sea, cuando ya hay un control de cabeza y cuello, un control del tronco, el niño, ¿qué ya puede hacer? La postura va mejorando, el niño ya se va a poder sentar. Eso va a generar un equilibrio y ese equilibrio va a generar los movimientos. Por ejemplo, si hay ese equilibrio en el tronco, el niño ya es capaz de pararse, entonces el niño ya va a poder ser capaz de caminar. De esta forma, con respecto a las leyes cefalocaudal y próximo distal, el niño conseguirá alcanzar la posición erecta. O sea, primero hay que tener un control cefalocaudal, o sea, un control de cabeza y cuello, control de tronco, ¿sí? Luego, el próximo distal va a haber control de brazos y control de los miembros inferiores. Luego tenemos nosotros la prensión, que es la capacidad de agarrar algún tipo de objeto, ya sea de forma fina o de forma gruesa. O sea, de forma fina es, por ejemplo, agarrar un pincel, un bolígrafo, un alfiler. Y de forma gruesa, por ejemplo, es agarrar el control de un vaso, una botella, en donde implique más la utilización de todos los dedos, se llama prensión gruesa, y prensión fina, utilización solamente de 2 dedos. El desarrollo de la prensión, ¿sí?
siempre tiene que haber una coordinación básica, óculo-manual. O sea, vos tenés que observar el objeto para poder realizar esa aprehensión desde unos movimientos amplios y globales a los movimientos que requieren menos esfuerzo. O sea, si vos no tenés una aprehensión o un control de una aprehensión gruesa, no vas a poder hacer un control de una aprehensión fina. Desde la actividad de los músculos próximos al eje a la actividad de los músculos más distantes. O sea, si vos no tenés un control de hombro, ¿cómo vas a tener un control de codo y cómo vas a tener un control de muñeca o mano? Si vos no tenés un control de cadera, ¿cómo vas a tener un control de rodilla, tobillo y pie? Siempre es lo que está más próximo, hay que tener primero el control. Acuérdense de la ley próximo distal. La locomoción tiene esta siguiente etapa. Desde el nacimiento hasta los 5 meses se va obteniendo un control postural de la parte superior del tronco que permita al niño pasar de la posición tumbada, o sea, boca arriba, a elevar el pecho. O sea, el niño tiene que tener primero un control de cabeza y cuello, ¿verdad? Intenta levantarse, intenta flexionar el tronco, estar sentado con ayuda en la espalda y agitar las piernas. O sea, si vos le haces sentar al niño y le recostás, por ejemplo, le colocas una almohadita, una almohada en la parte posterior, o le sentás por la pared o el tronco apoya contra la pared, entonces ahí nosotros empezamos a estimular el tronco del niño. Entonces el niño después ya va a poder hacer la posición de sentado. Segunda etapa, desde el 5.º mes adquiere un control postural de tronco y las piernas y ya es capaz de sentarse solo, ponerse de pie con ayuda y rodar sobre los costados. Ponerse de pie con ayuda es, por ejemplo, cuando ya se agarra de la mesa, de la silla y ya intenta pararse. En la tercera etapa, el niño ya lleva a cabo esfuerzos para desplazarse y avanzar raptando sobre el vientre. O sea, el niño, ¿qué va a hacer? Va a empezar ya a gatear. En la cuarta etapa, hasta los 10 meses, el niño ya es capaz de ponerse de pie, ayudándose de objetos que se encuentren en su alrededor. Y en la quinta etapa, ya hay un control del equilibrio y coordinación de la marcha, primero con ayuda y posteriormente solo. O sea, el niño ya empieza a caminar, dando pasos pequeños, ¿sí? Y ya intenta agarrarse de algún objeto para poder realizar esa marcha. Los primeros pasos son inseguros, las piernas generalmente se encuentran separadas. ¿Para qué? Para aumentar la base de sustentación. Cuanto más abiertas estén las piernas, más equilibrio vamos a tener. Y cuanto más cerrado estén las piernas, menos equilibrio vamos a tener. El cuerpo se inclina hacia adelante y los brazos se extienden. Y el niño, ¿sí? Ya empieza a realizar la marcha de forma ligera. Entonces, para que el niño pueda realizar la marcha, ¿qué necesita? Primero necesita un control de tronco, cabeza y cuello, control de tronco. Luego, ya para adquirir cuando una vez que adquiera ese control de tronco, de cabeza y cuello, entonces el niño ya va a ser capaz de sentarse. Una vez que se sienta, ya va a intentar gatear. Una vez que gatea, ya va a intentar pararse con la ayuda de objetos, de una silla. Una vez que se para, ya va a intentar realizar la marcha, dando pasos pequeños y agarrándose de algún objeto para realizar esa marcha. Y luego ya agarra o ya se adquieren los movimientos automáticos, en donde el niño de forma automática ya empieza a caminar. Entonces acá vimos los reflejos, que fue lo que vimos hace rato. Acá, por ejemplo, tenemos los reflejos primitivos de supervivencia, tenemos de búsqueda, estímulo, raspar los ángulos periorales. Respuesta, gira la cabeza hacia el lado estimulado. Periorales. ¿Orales a qué se refiere? A la región de la mejilla. Entonces, si nosotros estimulamos o raspamos el ángulo de la mejilla, ¿sí? Cuando hacemos esa risa fingida, el famoso hoyuelo, y si nosotros estimulamos esa zona, el niño tiende a girar la cabeza hacia ese lado. El reflejo de succión, colocar el dedo índice dentro de la boca, respuesta a movimientos de succión. El reflejo nauseoso, el estímulo, se puede meter el dedo o un baja lengua a nivel de la boca
en la zona o la mitad de la lengua. Y eso estimula el reflejo de la náusea. Los reflejos posturales, ¿sí? Tenemos el reflejo de Galland, que el estímulo es raspar desde el ángulo inferior de la escápula hasta la cresta ilíaca. O sea, todo lo que es la parte posterior de la espalda, hasta la cresta ilíaca, o sea, hasta el hueso coxal, hasta la cadera. La respuesta es el tronco se curva hacia el lado estimulado. O sea, si nosotros hacemos el estímulo en todo el lado derecho, desde la escápula, del ángulo inferior de la escápula hasta, ¿sí?, la cadera, el niño tiende a incurvarse hacia ese lado. La marcha automática, el estímulo es sostener al bebé en bipedestación con ligera inclinación hacia adelante y el niño simula o realiza la sucesión de pasos. Es como si fuera que quiere caminar. El reflejo tónico asimétrico del cuello se hace girar la cabeza a un lado, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, y el niño tiende a flexionar el brazo y la pierna del lado contrario, que fue lo que le mostré hace rato. El reflejo del moro, que es el reflejo del susto. El estímulo en decúbito supino se deja caer la cabeza hacia atrás del niño. Y la respuesta es extensión de los brazos, ¿sí? Que es esto, acá. El reflejo del moro, ya vimos. El reflejo de la búsqueda, ¿ven? Que está acá, se estimula. El reflejo de succión, ¿sí? El reflejo de la marcha. Y este es el reflejo tónico asimétrico del cuello acá, que fue lo que le mostré. Se gira la cabeza hacia un lado y él tiende a flexionar todo el lado contrario, todo el lado opuesto. Luego tenemos la presión plantar, que fue lo que vimos hace rato. Ejemplo, presionar con los pulgares la planta del pie del niño y el reflejo de flexionar los dedos. El reflejo magnético, el estímulo es ligera presión sobre la planta del pie y el niño tiende a extender los miembros inferiores, o sea, tiende a extender la rodilla. El reflejo óptico del parpadeo, el estímulo, colocar la luz brillante sobre el ojo del niño y él tiende a cerrar los párpados como un reflejo de protección del globo ocular. El reflejo macetero, el estímulo se coloca el índice en la mandíbula debajo del labio del niño y se golpea sobre él. Y el niño tiende a cerrar la boca. El reflejo retirada, el estímulo es raspar las plantas de los pies y el niño tiende a flexionar la cadera, rodilla y pie. Tiende a doblar el miembro inferior. En decúbito supino, el reflejo palpebral, acercar un objeto rápido a la cara y él tiende a cerrar rápidamente los ojos. El reflejo corneano o córneo, tocar la córnea con algún algodoncito, ¿sí? Y el estímulo es se cierra el ojo, se cierran los párpados. El ojo de muñeca, ejemplo, el estímulo, se voltea la cabeza hacia los lados y los ojos no se mueven con la cabeza. O sea, nosotros giramos la cabeza hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo y el niño no es capaz de seguir la mirada. El reflejo de Chostek, se voltea la cabeza del niño hacia los lados, hacia un lado derecho, hacia el lado izquierdo y los ojos no se mueven con la cabeza, que viene o está muy similar con los ojos de muñeca. El hociqueo, el estímulo, se hace un cosquilleo en el labio superior o inferior y la respuesta es inclinación hacia el lado estimulado. O sea, si nosotros hacemos un cosquilleo hacia el lado superior derecho, el niño que tiende a inclinar la cabeza hacia el lado derecho. Y luego tenemos la presión palmar, que es donde nosotros colocamos los dedos o el dedo índice en los dedos del niño y el niño tiende a cerrar la mano. Acá están los reflejos, ¿sí? Reflejo de presión, reflejo del moro, el reflejo de succión, el reflejo de la marcha y el reflejo hociqueo. Acá vemos otro cuadro comparativo, ¿sí? El de succión, de búsqueda. Acá también yo hice o les puse este cuadro comparativo para que también tengan en cuenta, ¿sí?, los meses en donde debe aparecer estos reflejos. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Profe, yo tengo una consulta. Si esta diapositiva que nos mandaste, yo trato de seguir, pero no encuentro, por ejemplo, los cuadros comparativos en mi PowerPoint. Esto hice hoy, Mariela. Les voy a volver a mandar. Esto que está acá yo agregué hoy. Estaba investigando, entonces agregué para que sea más completo. ¿Está? Yo le voy a pasar este. Ya, profe. Esto todavía no está en la diapositiva que ya mandé. Esto yo agregué hoy. Ok. Patrones característicos del retraso psicomotor, que son los retrasos de todos esos reflejos arcaicos que el niño debe presentar. La teología del retraso psicomotor y el enfoque diagnóstico depende en gran medida de cuáles son las áreas afectadas. De forma práctica se pueden distinguir tres grandes patrones de retraso psicomotor. El retraso del desarrollo del lenguaje, tras descartar hipoacusia, o sea, si el niño no escucha, se intentará encuadrar al niño en uno de los siguientes grupos: autismo y trastorno del espectro autista, donde muchas veces los niños con problemas o con síntomas de autismo tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje. Tienen, por ejemplo, la disartria, que son, o esa incapacidad de articular la palabra. Trastornos específicos del desarrollo del lenguaje. Hay una alteración aislada del desarrollo de uno o varios aspectos del lenguaje, con preservación del resto de funciones cognitivas. O sea, el niño, por ejemplo, no presenta o no posee hipoacusia, tampoco presenta trastorno en el sistema cognitivo, en el sistema o en el lóbulo frontal del cerebro. Entonces hay que buscar en dónde se encuentra este trastorno. Su diagnóstico no es fácil y requiere con frecuencia la exclusión de las otras etiologías, y se debe observar su evolución. O sea, debe observar sobre ver si el niño no tiene autismo, si no tiene PCI, por ejemplo, síndromes epilépticos determinados. Existe una afectación grave del lenguaje en aquellos niños que tienen estas crisis epilépticas o algún tipo de retraso mental. El retraso motor, eso se llama retraso cognitivo. Esto ya es motor, ya es de motricidad. Puede ser que el niño tenga una enfermedad neuromuscular, una enfermedad o una patología entre la unión del nervio con el músculo. Eso se llama unión neuromuscular, porque el músculo o el nervio se une al músculo y se encarga o es capaz de mandarle la información que envía el sistema nervioso central, que en este caso es el cerebro. Suele haber paresia con distribución variable. Ustedes saben lo que es la paresia. No, profe, Y la parestesia. tampoco. Hay dos tipos de lesión: la paresia y la plejía. La paresia es la debilidad muscular. O sea, no sos capaz, por ejemplo, de llevar el brazo hacia arriba, ¿sí? O levantar las piernas. Eso se llama paresia. Y la paraplejía es la imposibilidad de mover. Ya no puede mover. Entonces suele haber paresia, o sea, una debilidad de los músculos. Suele haber alteración de los reflejos osteotendinosos. Hay unos reflejos que se llaman, por ejemplo, el más común, que es el reflejo rotuliano, donde nosotros se golpea con un martillito en la cara anterior de la rótula y él tiende a extender la rodilla. Eso se llaman reflejos osteotendinosos. Encefalopatías estáticas con afectación motriz, constituida fundamentalmente por el gran grupo de parálisis cerebral infantil, que fue lo que les dije. El PCI es una patología en el sistema nervioso central, en el encéfalo, porque se produce por una hipoxia, por una disminución en el riesgo sanguíneo. Y esta parálisis cerebral infantil se caracteriza por una hipotonía, por una debilidad de los músculos. Ataxias congénitas y otros trastornos del movimiento, generalmente de base genética. La ataxia, por ejemplo, es cuando el niño tiene o sufre esos movimientos, o por ejemplo también se le llama la marcha del borracho. Por ejemplo, es cuando el niño empieza a caminar de forma inconsistente. Eso se llama ataxia.
Retraso motor simple define un grupo de niños con retraso aislado en la adquisición de los hitos motores, con exploración neurológica normal y con evolución hacia la normalización. Se considera como una variación normal del desarrollo. O sea, el retraso motor simple, que es un retraso motor que muchas veces suele ocurrir en la edad cronológica de los niños por una alteración en esos reflejos arcaicos que presenta el niño. Por ejemplo, el reflejo de Babinski, el niño no presenta o persiste en la edad cronológica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se está entendiendo bien? No, profe. Sí. Bueno, perfecto. Y luego tenemos aquí el desarrollo normal del niño. A los 3 meses el niño sostiene la cabeza, o sea que ya va a tener un control de cabeza y cuello. Mira a su madre y es capaz de agitar ¿qué? Los brazos. A los 6 meses se lleva cosas a la boca, se coge los pies con las manos, o sea, tiende a llevar los dedos del pie hacia la boca, ¿sí? Grita para expresar alegría y distingue a la familia de extraños, o sea, ya empieza a reconocer, ya tiene un desarrollo oculomotor, o sea, si le ve a la madre, al padre, al hermano, lo que sea, ¿qué tiende a hacer? Le mira y tiende a agitar los brazos o a agitar las piernas para llamar la atención. A los 9 meses es capaz de mantenerse sentado, se voltea y juega. A los 12 meses se mantiene de pie solo o con ayuda, señala cosas con el dedo y dice algunas palabras sueltas. A los 18 meses camina solo, da besos, pasa de página un cuento, ¿sí? A los 24 meses corre, sube escaleras y ya empieza a hacer frases. Generalmente, entre los 12 a 18 meses o los 18 meses tiende a intentar hablar el niño, ¿sí? Y a los 9 meses ya intenta qué hacer, balbucea. Aquí tenemos nosotros, aparte de los 3 meses hasta los 24 meses, lo que realiza el niño, ¿sí? Generalmente, esos reflejos que vimos hace rato, esos reflejos arcaicos tienen que ir o tienen que desaparecer, que fue lo que yo le expliqué a los compañeros el lunes, que si nosotros, por ejemplo, sufrimos un accidente cerebrovascular, ¿qué es el accidente cerebrovascular, Liz Patiño? Liz. Hola. Em, Era cuando te daba. Sí, Eh, ¿qué? Espera que no me viene la palabra. El Cuando te. derrame. ¿Cómo? El derrame. El derrame cerebral. Sí. Eso es el derrame cerebral. Entonces, muchas veces cuando ocurre el accidente cerebrovascular, el paciente tiende a quedarse con una hemiplegia, una parálisis de la mitad del cuerpo. Y generalmente, cuando ellos tienen ese daño neurológico, que es un daño del nervio, ¿sí? Ellos tienden a presentar nuevamente el signo de Babinski, que generalmente eso a partir de los 3 meses ya tiene que desaparecer. Y estos pacientes con esa lesión tienden a presentar nuevamente ese signo de Babinski. Y eso ya no tiene que pasar. El test de Denver, desarrollo motor postural, o sea, se hace un desarrollo de la motricidad y la postura que hace referencia a cuestiones de coordinación corporal y movimiento, desarrollo manual, habilidades que requieren capacidades de concentración, coordinación y destreza, contacto con el entorno, su evolución en cuanto a sociabilidad, o si empieza a socializar el niño con su entorno, y desarrollo del lenguaje, su evolución y adquisición. O sea, este test de Denver va a desarrollar o va a ir evaluando cada uno de estos, el desarrollo postural, el desarrollo de la mano, el contacto con su entorno y el desarrollo del lenguaje.
en donde gracias a estas edades cronológicas el niño ya tiene que adquirir ese tipo de desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo motor-postural, vemos que el niño, ¿sí? A partir de los 9 meses ya es capaz de mantenerse sentado. ¿Qué pasa si un niño llega a los 9 meses y no es capaz de mantenerse todavía sentado? Inclusive todavía no tiene control de cabeza y cuello. Entonces eso también ayuda a este test de Denver y eso ya tiene que llamar la atención en los padres. Y si el niño es incapaz de mantener esa postura, entonces hay que hacer un tipo de estimulación que se llama estimulación temprana. Hay que estimular. Si no, el niño no va a ser capaz de sentarse, no va a ser capaz de caminar, ni nada de esas evoluciones. Luego tenemos esto, que es lo que se hace al recién nacido, que se llama el test de Apgar o puntuación de Apgar. Son 5 factores, son utilizados para evaluar la condición del bebé. Cada factor se evalúa utilizando una escala de 0 a 2. 0, 1 y 2. Por ejemplo, se evalúa la actividad y el tono muscular, ¿sí? Si el niño es capaz, por ejemplo, o si el niño adquiere esa o tiene esa postura fetal. ¿Se acuerdan? El niño tiene que tener esa postura fetal, la flexión de los miembros inferiores y la flexión de los miembros superiores. Si el niño tiene una hipotonía muscular, por ejemplo, nació con una parálisis cerebral infantil, no va a poder mantener esas rodillas y esas piernas flexionadas, van a estar extendidas. La frecuencia cardíaca, se evalúa la frecuencia cardíaca del niño, ¿sí? La irritabilidad de los reflejos, ¿se acuerdan? El reflejo córneo, ¿sí? Esos reflejos de defensa, el reflejo del moro, la coloración de la piel, generalmente el niño tiene que tener una coloración rojiza, medio, porque hay niños, por ejemplo, que nacen y mantienen una coloración azulada. ¿Ustedes saben cómo se llama la coloración azulada? No, profe, ¿No? no. La coloración azulada es la hipoxia. Es por una disminución en la cantidad de oxígeno en la sangre. La coloración azulada. El esfuerzo respiratorio es cuando al niño, por ejemplo, le cuesta respirar, ¿sí? Donde generalmente, cómo es el síntoma característico si es que el niño presenta un esfuerzo respiratorio? Se llama, por ejemplo, presenta un aleteo nasal. La nariz se empieza a mover de un lado, se empieza a observar las costillas, se empieza a observar, por ejemplo, la utilización de los músculos esternocleidomastoideos, ¿sí? Hay un tipo de respiración que se llama piraje intercostal, en donde el niño tiene ese esfuerzo respiratorio. Entonces, estas 5 evaluaciones evalúan el test de Apgar, la actividad y tono del músculo, la frecuencia cardíaca, la irritabilidad refleja, la coloración de la piel y el esfuerzo respiratorio. Los objetivos del programa de estimulación serán determinadas por las diferentes etapas del desarrollo. O sea, de etapa del 0 a 3 meses de edad, los objetivos, por ejemplo, son inhibir el reflejo de succión y deglución, ¿sí? Donde el niño generalmente hasta los 3 meses tiene este reflejo de succión. Se lleva o se debe llevar la mano a la boca, aceptar el contacto físico, sonrisa social, balbuceo y vocalización, reaccionar frente a todo tipo de estímulos, o sea, se le debe estimular al niño, inhibir los reflejos primitivos, los reflejos tónicos, por ejemplo, el asimétrico, en donde nosotros giramos la cabecita hacia un lado y él tendría a flexionar el lado opuesto. Eso se tiene que tender a inhibir. Inhibir el reflejo de presión palmar, llevar las manos a la línea media, ¿sí? Donde eso, o llevar la mano a la línea media, que es la parte media del tronco,
Eso estimula ¿para qué? Para que el niño tienda a agarrar objetos. La etapa 2 es de 4 a 6 meses. Aceptar la alimentación con algún tipo, con la cuchara, ya debe empezar a comer todo lo que es comida, los purés. Sonreír ante su imagen en el espejo, se le coloca un espejo frente al niño, el niño atiende a reírse, coopera en juegos, o sea, ya se empieza a estimular con algún tipo de juego didáctico, balbucea con intencionalidad, ¿sí? Intentando decir algún tipo de palabras, jugar con su cuerpo y objetos, donde el niño, ¿qué tiende a hacer? ¿Cómo tiende o cuál es el primer juego que hace el niño con su cuerpo? Tiende a llevar los piecitos o los dedos del pie a la boca, tiende a chuparse los dedos del pie o los dedos de la mano. Si vos le das algún tipo de objeto, ¿qué tiende a hacer el niño? Tiende a llevar a la boca. Localizar los diferentes estímulos, lograr la reacción de brazos y piernas hacia abajo, obtener la posición sedente con apoyo, hacerle, por ejemplo, a partir de los 4 a 6 meses, hacerle sentar ya al niño, hacerle rodar o colocarle en decúbito prono y luego en decúbito supino. ¿Por qué es importante colocarle en decúbito prono? Porque él tiende a atajarse con los brazos y tiende ya a atajarse con las rodillas, ya adquiere la posición de gateo. Mantener y transferir algún objeto entre sus manos. De 7 a 9 meses, tomar comida con la mano, o sea, evidentemente el niño ya va a tener un control próximo distal y ya va a tener un control de ¿qué? De la prensión. La prensión del niño ya va a estar controlada, sobre todo la motricidad gruesa. Ya va a poder tomar algún tipo de alimento con la mano, entender una prohibición, responder a su nombre, balbucear imitando el habla del adulto, tirar de un cordel para traer un objeto. O sea, generalmente ya se le atan los juguetes con algún juguete que el niño es lo que más utiliza y el niño que tiende a hacer, tiende a agarrar ese cordón y tiende a tirar su objeto hacia su posición. Lograr la posición de sentado sin apoyo, adquirir posición erecta, tomando algún objeto, ya empieza a gatear y utiliza la pinza inferior. Pinza inferior, ¿qué quiere decir? Ya empieza a tener la motricidad fina. Tenemos dos tipos de pinza, pinza inferior y pinza superior. La pinza inferior, a partir de los 9 meses, aparece en la posibilidad de realizar la pinza para atrapar objetos. Es una pinza en tenaza, el bebé coge el objeto entre el pulgar y el índice a la altura de la yema de los dedos y más abajo, o sea, tiende a agarrar, tendría a ser como una motricidad gruesa. La pinza superior cogerá los objetos con el pulgar y el dedo índice, pero con la parte superior de los dedos. Entonces la pinza inferior tiende a agarrar ya los objetos, ¿sí? De forma gruesa con la palma de la mano y la pinza superior ya tiende a agarrar los objetos tanto con el dedo índice y el dedo pulgar. Ya vendría a ser una motricidad fina. La etapa de día 12 meses de edad ya tiende a beber solo, ¿sí? Dar y recibir objetos, ya puede dar objetos, ya puede recibir objetos. Vos le decís, pasame ese objeto, él ya tiende a agarrar y a llevar ese objeto hacia donde está esa persona. Emite más de 3 palabras, mira al lugar donde se escondió el objeto, ya, o sea, ya dirige la mirada o ya tiene un control oculomotor, logra los primeros pasos, permanece arrodillado y logra la pinza superior. De 13 a 18 meses, logra alimentarse, imita actividades de los adultos, emite 5 a 10 palabras, reconoce una parte del cuerpo, por ejemplo, las manos, los pies, ya camina hacia atrás y de costado, ¿sí? Ya puede utilizar algún tipo ya de juego didáctico, por ejemplo, construir una torre. Luego tenemos de 18 a 24 meses, participa con juego, ya puede participar o jugar con otros niños, comprende, usa palabras, frases, ya es capaz de correr, subir y bajar escaleras.
Y luego tenemos de 2 a 3 años ya reconoce peligros comunes, escalera, vidrio, distingue la función urinaria, ¿sí? Ya te dice, o generalmente ya puede, o ya es capaz ya de irse al baño. Ya es capaz de pararse con la punta de pie, o sea, ya tiene ya un control general el niño. Entonces, muchas veces en estas edades cronológicas el niño ya tiene que empezar a presentar todos estos movimientos. Y si es que el niño no presenta, no posee estos pasos innatos que debe adquirir, entonces ahí ya es un retraso psicomotor del niño.